Testimonio de matrimonio restaurado. Esta vez decidí que me iba a suicidar. Victoria, ¿cómo comenzó realmente tu restauración? Mi esposo Víctor y yo tuvimos problemas en el matrimonio desde el principio. Yo siempre lo criticaba por todo. Para mí todo lo que hacía estaba mal y yo tenía razón. Traté de hablar de nuestros problemas y siempre terminaba en una pelea. Siempre buscaba razones para criticarlo, y él trataba de cambiar, pero no importaba lo que hiciera. No estaba contenta con eso. Me sentí como una víctima y le sugerí a Víctor varias veces que nos separáramos, porque pensé que había cometido un error al casarnos. Pero él siempre quiso trabajar para mejorar las cosas. En octubre comencé a sentirme deprimida todo el tiempo. Mi mundo giraba en torno a Víctor. Él era mi prioridad y no Dios. Un noviembre realmente llegué a la conclusión de que estaba en una verdadera depresión, y me volví aún más dependiente de saber lo que hacía mi esposo en sus redes sociales, acusándolo de cosas que no tenían sentido, que yo solo imaginaba. Víctor se distanció emocionalmente de mí y ya no le importaba cuando peleaba con él. Ya no intentaba cambiar como antes. De todos modos, pedí el divorcio, porque las mentiras en mi cabeza se apoderaron de mí y me consumieron. Pero lo que no esperaba que sucediera, sucedió. Víctor aceptó el divorcio. No trató de hacerme cambiar de opinión como lo había hecho antes. Me quedé sin terreno a dónde correr a continuación. E intenté comenzar otra pelea, recordándole varias cosas que ya había hecho y también insinuando varias cosas que había olvidado hace mucho tiempo. Entonces vino el mayor susto. Víctor me dijo que ya no me amaba. Esto me catapultó a ser una mujer loca. Actué como si no debía haber actuado. Grité, caí al suelo, demostrando que yo era la víctima. Lo acusé, pero ya no le importó. Durante este tiempo decidí que me iba a suicidar, porque no quería vivir. No podía aceptar lo que estaba pasando en mi vida. Pero algo siempre me detenía, y era Dios. Aleluya, gloria a Él, porque Señor, tus promesas se han cumplido en mi vida. Después de este episodio, fui a pasar unos días con mi suegra, para evitar que me suicidara. Mi esposo dijo a regañadientes que le daría a nuestro matrimonio una oportunidad más. Estando allí le rogué y manipulé tanto que terminamos peleándonos aún más, y llegando a la conclusión, con la ayuda de mi suegra, de que nos separáramos por un tiempo y yo me fuera. Lloré todo el día y no podía dejar de pensar en ello, hasta que Dios me llevó al Salmo 119, y mientras leía, Dios me trajo esperanza. Yo no buscaba esperanza porque me parecía imposible, pero mientras leía ese día Dios me dio esa palabra y habló a mi corazón. Le dije a Víctor que ya no quería estar separada. Él no estaba de acuerdo, pero de todos modos me dio la bienvenida a casa. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Victoria, mientras lo buscabas de todo corazón? El día que leí el Salmo 119, fui al baño y oré al Señor pidiéndole que me librara de toda depresión, pues sabía que solo Él tenía todo el poder para sanarme y librarme de lo que me retenía a estos horribles pensamientos de muerte. Allí decidí entregarme al Señor, morir a mí mismo, para que Él viviera en mí. Pedí perdón por todos mis pecados y comencé a buscar al Señor. Esa noche, por primera vez en meses, logré dormir bien, no tuve insomnio. Entonces me di cuenta de que Dios me escuchó y estaba respondiendo mi oración. Empecé a leer libros cristianos sobre el matrimonio y aplicando lo que leía, empezó a transformarme. Víctor me recogió en la casa de mi suegra y cuando llegamos a casa, él estaba muy frío y distante.
Durante todo el viaje me dijo que no estaba feliz de estar conmigo y que nunca lo estaría, que debería detenerme y pensar que tal vez Dios no quería que estuviéramos juntos porque de lo contrario no estaríamos pasando por todo esto. Por supuesto, me dolió, pero sabía que era el enemigo mintiéndole. Insistí en hablar con él sobre nuestro matrimonio, cómo podíamos mejorarlo, cuando lo único que quería era que me fuera. Un día estaba en internet buscando testimonios de matrimonios restaurados, cuando un testimonio me llamó la atención. Ella estaba hablando sobre el libro Cómo Dios puede y restaurará su matrimonio. Así que inmediatamente lo busqué y comencé a leerlo. Cuando comencé a leer el libro, Dios me rompió y me mostró todo lo que había hecho mal en mi matrimonio y lo que todavía estaba haciendo mal. Le pedí perdón a Dios y comencé a aplicar los principios del libro en mi vida. Mientras hacía esto, vi a Dios transformando a Víctor. Empezó a decirme que sabía que la voluntad de Dios era que nos quedáramos juntos, pero seguía sin sentir nada por mí. Víctor ya no trató de lastimarme, y cuando lo hizo, se disculpó. Me arrojé a los pies del Señor una y otra vez. Sentí el amor de Dios en mi vida, y ya no discutí con mi esposo. El solo hecho de estar en silencio devolvió la paz a nuestro hogar y nuestra relación. Cada día, Dios renovó su fuerza, gozo y paz en mi corazón y aprendí a contentarme en cada situación. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Victoria, te enseñó el Señor durante esta prueba? Todos los principios que aprendí de la palabra de Dios y de los recursos de Ministerios de Restauración Internacional los apliqué en mi vida. Pero era fundamental soltar a mi marido, apartarme de su camino para que tuviera espacio y respiro. Una vez que hice eso, el muro de odio cayó y empezamos a tener una amistad. Me dijo que ya estaba feliz conmigo en casa, pero que todavía no quería estar conmigo. Otro principio fundamental fue reconocer mis errores a mi esposo y pedirle perdón, algo que nunca había hecho desde que estábamos casados. Le confesé mis pecados a él y a la gente a la que había hablado mal de mi marido. Pedí perdón y les conté a todos los errores que había tenido en el matrimonio, asumiendo total culpa. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Victoria? Los momentos más difíciles fueron cuando Víctor decía que no me amaba, que no sería feliz viviendo conmigo porque su felicidad estaba en no estar conmigo. Cuando dijo que quería que me fuera y que no planeaba estar con otra, pero probablemente algún día sucedería y debería estar preparada. Me angustió mucho, pero hablé con Dios y todo pasó. Desapareció como si nunca se hubiera dicho. Dios envolvió mi corazón con su amor y gracia, y me dio más y más de él para que pudiera perdonar a Víctor. En todos estos momentos fui fortalecida por la palabra de Dios y me mantuve firme en mi camino con él porque no me dejó sola. En ningún momento se apartó de mi lado. Fue fiel a cada una de sus promesas. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor por esto y por mucho más. Victoria, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Cuando regresé a casa, Dios me guió a ayunar por 21 días. En mi corazón sabía que Él ordenó esto, y obedecí. En esos 21 días, Dios me llevó a alejarme de todas las redes sociales y telenovelas, que eran una adicción para mí. Cuando mi ayuno estaba por terminar, Dios puso frente a mí todos mis pecados y los errores que había cometido durante nuestro matrimonio, y me usó para confesárselo a mi esposo. Así lo hice, obedecí al Señor, aunque pensé que la consecuencia no sería buena.
Mi esposo estaba enojado, pero dijo que me perdonó. Terminó contándome algunos de sus errores durante esos momentos en que estuvimos separados, pero dijo que aún tenía más. En mi mente concluí que era una otra mujer. Oré a Dios para sacarlo de mi mente, pero si era verdad, que Él sacara toda la verdad y me preparara para perdonar. Al día siguiente, Dios me mostró que me había olvidado de decirle a mi esposo uno de mis pecados, porque pensé que era menos importante. Pero terminé confesándome con mi esposo porque quería ser obediente a Dios, y lo que menos me importaba a mí no era poca cosa para mi esposo. Estaba muy enfadado. Me gritaba mucho, y al final de todo, por culpa de su enfado, me confesó que me había traicionado para hacerme daño, cosa que hasta ese día había negado. Estaba preparada, y dije que lo perdonaba, incluso cuando mi esposo dijo que no se arrepentía. De todos modos, dejé ir a mi esposo por completo y le dije que lo iba a dejar en paz, no porque me hubiera traicionado, sino porque no quería interponerme en su camino. Le dije que quería verlo feliz y que no quería interponerme en su camino. Le entregué todo a Dios y pedí que se hiciera su voluntad en toda esta situación, que me llevara a donde quisiera y cuidara de mi esposo. Al día siguiente, cuando mi esposo y yo nos acostamos, Víctor dijo que admiraba mi actitud de haber pedido perdón a todos a los que lo había avergonzado, y dijo que yo era muy fuerte por aguantar todo lo que estaba pasando. Luego, comenzó a llorar y me pidió perdón por todas las palabras que había dicho la noche anterior. Dijo que lamentaba estar con la otra mujer, y que solo fue un beso que me había hecho creer era más porque quería hacerme daño. Entonces dijo que estaba confundido por toda esta situación, que había visto mi cambio y que quería estar conmigo, pero al mismo tiempo tenía miedo de nuestro futuro. Cuéntanos, ¿cómo sucedió Victoria? ¿Su marido solo entró por la puerta principal? Victoria, ¿sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Al final del ayuno de 21 días, le entregué todo al Señor, y al día siguiente me iba a ir. Me terminó saliendo mal irme. Mi esposo terminó discutiendo con mi hermano por eso, y yo estaba un poco angustiada con toda esta situación. Víctor estaba trabajando, y dijo que ese día no me llevaría a la estación de autobuses, y cuando llegara a la casa íbamos a hablar. Llegó a casa y no pregunté nada, esperé a que dijera algo. Salimos a tomar la cena, y en el camino entramos en el tema de que mi hermano se peleó con él. Yo estaba molesta por eso, y terminé desahogándome y diciendo que él también debería entender a mi hermano. Entonces le pedí su perdón por decir algo que no le había gustado. Después de eso dijo que iba a cambiar algunas cosas. Cuando llegamos a casa, me abrazó y me besó. Dije que estaba confundida por eso, así que me dijo que no quería que me fuera. Desde ese día nunca volvió a mencionar el tema de mi partida, ni yo tampoco. Y dijo que quería que trabajáramos para que nuestro matrimonio funcionara. Alabo a Dios porque incluso cuando caí, Él fue fiel y amable conmigo, volteando el corazón de mi esposo y usándolo para poner a mi esposo en el lugar de ser mi líder espiritual. Esto sucedió a fines de diciembre, y continué manteniéndome firme en mi nuevo matrimonio. Ha sido mucho más difícil para mí desde que mi esposo me recuperó, pero he permanecido en Dios. A fines de febrero mi esposo nuevamente me dijo que me ama. Otra oración fue respondida. Como todas ellas, Dios siempre es fiel y responde todas las oraciones. Ahora espero en Dios que mi esposo vuelva a estar en su presencia y que lo quiera a él más que a un buen matrimonio. Y lo alabo porque sé que tiene todo el poder para hacerlo. Mi matrimonio ha sido mejor que nunca. Mi esposo ha sido muy cariñoso, amoroso y amable conmigo y con nuestros hijos, como nunca lo había sido.
Dios trajo equilibrio a nuestro matrimonio en el momento en que me volví humilde y mi esposo asumió la posición de ser nuestro líder espiritual. Somos muy, muy felices juntos. Y cómo Dios es por nosotros. No importa lo que venga en nuestra contra. No importa lo que venga en nuestra contra. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Victoria? Recomiendo el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Cada uno de los cursos de ministerios de restauración. Leer los informes de alabanza diariamente, que fue lo que más usé para mantenerme fuerte junto con devorar la palabra de Dios y en constante oración con acción de gracias. Todos ellos me ayudaron a permanecer firme en mi esperanza y ciertamente me guiaron para alcanzar mi restauración. Dios usó este ministerio para restaurar no solo mi matrimonio, sino también mi cordura y mi relación con mi esposo celestial. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Victoria? Ciertamente, por supuesto. Le pido que me guíe todos los días para acercarme y contarles a las personas sobre la esperanza por fin, y compartir mis testimonios para que otras personas que pasan por situaciones como la mía puedan encontrar esperanza. De cualquier manera, Victoria, ¿qué tipo de aliento le gustaría dejar a las mujeres en conclusión? Nunca renuncies a tu matrimonio. Por imposible que parezca, para Dios nada es imposible. Él es nuestra única esperanza, y cree que Él sí quiere que tu matrimonio sea restaurado, aunque todo parezca gritar lo contrario. Él te está guiando al desierto para mostrarte su amor y transformarte para que puedas disfrutar de una vida abundante en Él y un matrimonio basado en su palabra. Dios te está llamando a ser su novia y para eso Él te necesita en la tierra del desierto por un tiempo para estar a solas con Él. Pero tan pronto como estés lista, Él restaurará tu matrimonio. Entonces siga adelante en su viaje, espere en el Señor y vea la victoria venir en sus manos. Y eso no es todo. También celebramos en épocas de sufrimiento porque sabemos que cuando sufrimos desarrollamos resistencia, lo que da forma a nuestro carácter. Cuando nuestro carácter se refina, aprendemos lo que significa tener esperanza y anticipar la bondad de Dios. Y la esperanza nunca deja de satisfacer nuestra más profunda necesidad, porque el Espíritu Santo que nos ha sido dado ha inundado nuestros corazones con el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Aprende a estar contento con la situación en que el Señor te puso, porque me era necesario haber sido afligido para que pudiera aprender los decretos del Señor. Salmos 119, versículo 71. Y amarlo con todo mi corazón como Él anhela que hagas. Hoy te alabo, amado mío, por todo lo que has hecho en mi vida y en mi matrimonio, y por la transformación que veo ocurrir cada día en mi Víctor. Querida novia, cree, Dios es fiel,